La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel Ángel Ordaz es académico y analista político. Miguel, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, pues para conocer tu opinión sobre los principales perdedores en las pasadas elecciones de Coahuila, a propósito de la pregunta de hoy, ¿quién considera que fue el principal perdedor? Y esto porque, bueno, en toda contienda se supone que hay ganadores y perdedores, sin embargo, como que hay la percepción de una sensación de derrota aún entre los que ganaron. Bueno, mira, me parece que habría que pensar primero en función de las características del sistema político que tenemos, del larguísimo régimen que también tenemos y en cierta forma hemos padecido, sobre todo en los últimos años. Y se pudiera decir que el gran perdedor sería la democracia en el sentido amplio, no la democracia en el sentido del voto o en el sentido del mantenimiento de un estado de cosas ante el deseo de que esas cosas cambien. Entonces me parece que en principio habría que pensar que quien perdió fue la democracia y en este, diríamos, en esta acción de pérdida, pues se tiene que involucrar definitivamente a lo institucional desde el punto de vista de reglas y desde el punto de vista también de instancias. Creo yo que aquí tendríamos que identificar también algún tipo de responsabilidad, sobre todo aquella que tiene que ver con los que organizaron el proceso y que todos nos dimos cuenta de que a partir del desarrollo de los métodos de conteo, en principio pues aparece la confusión y dentro de la confusión pues aparece la desconfianza. Entonces me parece que pierde la democracia, pierde también en gran medida la sociedad, que pensaba que ya se habían dejado atrás prácticas y formas, pero que en definitiva, bueno, pues no queda la sensación de confianza en los órganos que organizan las elecciones, ni tampoco queda la sensación de confianza en la estructura de gobierno que una vez y otra también interviene en estos procesos de manera indebida. Ahora, en cuanto a los partidos políticos, bueno, independientemente de los triunfos que obtuvieron tanto el PRI como el PAN, el PRI en la gubernatura, pero también hay pérdidas, ¿no? El hecho de que por primera vez en la historia el PRI no será mayoría en el Congreso local y la pérdida también de municipios tan importantes como Torreón y Monclova. ¿Cómo observas tú esta situación? Bueno, parece ser que aquí el éxito se debe fundamentalmente a la capacidad que tuvo la sociedad de convocar, de organizarse y de participar en el proceso, tanto en el aspecto de votación como en el aspecto de promoción del voto, porque finalmente, si lo vemos desde el punto de vista de lo que debieron haber hecho las instituciones responsables de la elección, pues estas no promovieron el voto. Y quienes sí lo promovieron fueron las organizaciones sociales, que incluso se dedicaron a la observación. El hecho de que en el caso de Torreón haya ganado el PAN, pues creo que no es otra cosa más que el reflejo del efecto de la propia gestión administrativa del alcalde. Y por otro lado, el hecho de que haya perdido el Saltillo, bueno, pues se podrá atribuir en cierta forma al hecho de que el gobierno no tuvo la capacidad de convocar a la sociedad a través de los hechos. Entonces, aparecen también en el juego dos formas diríamos, de convocatoria, aquella que tiene que ver con la imagen y la publicidad y aquella otra que tiene que ver con los hechos. Y bueno, en materia de votos también hubo una pérdida importante del PRI en la gubernatura. Estamos hablando de casi el 33% de votos con relación entre la elección de 2011 y la de 2017, pero tampoco el PAN podría ufanarse de haber recuperado mucho terreno, porque si bien tuvo un incremento del 6%, del 2011 a 2017 en cuanto a los votos obtenidos en la gubernatura, pues también ese fue el mismo porcentaje en que se incrementó el padrón electoral. Entonces como que no habría mucha ganancia que digamos, ¿o tú qué opinas? No, bueno, mira, los partidos también han venido sufriendo este problema, ¿no? Hay una crisis recurrente y cada vez es mayor
en relación a la pérdida de credibilidad y a la percepción que está teniendo la sociedad acerca de los partidos. Si tú los ves en términos de confianza o del lugar de aprecio que les tenga la sociedad, pues lo vas a encontrar en el fondo de la tabla. Y eso se refleja a la hora de que se acude a votar. Pero por otro lado también esto nos habla de la pérdida de capacidad de los propios partidos para hacerse vamos a decir, de nuevos miembros o para hacerse de nuevos cuadros, porque finalmente a la hora de que tú ves quiénes están apareciendo normalmente como candidatos, pues resulta de que es una especie así como de vuelta en círculo para que aparezcan los mismos. Y en este caso diríamos que es en todos los partidos esta falta de capacidad. Una cosa es la simpatía y otra cosa es de que los partidos realmente regresen a su punto de origen, que tiene que ver con una propuesta ideológica y con un planteamiento serio en términos de qué hacer cuando lleguen a ser gobierno. Ahora, hoy vence el plazo ya para presentar los recursos de impugnación de las elecciones y bueno, hasta el momento entre la lista está presentar la impugnación de la elección a gobernador. Ya Guillermo Anaya dijo que hoy mismo lo presentarían ante el Tribunal Electoral Estatal. También lo va a impugnar el Distrito 7 por parte del ex candidato José Alfredo Vázquez, y en San Pedro también se va a impugnar la elección alcalde. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuáles son tus expectativas de que pudieran proceder estas impugnaciones y una eventual anulación de los procesos electorales? Pues mira, más que expectativa o más que una especie diríamos de predicción en relación a lo que pueda suceder, pues todo va a depender de la forma en cómo quede estructurada la propia impugnación en términos de los documentos que se presentan, las pruebas que se aportan. Desafortunadamente me parece que se están convirtiendo las impugnaciones en una parte más del procedimiento electoral, del proceso electoral. La judicialización de los procesos electorales aparece ante la falta de cultura política en una nación como la nuestra, y que en definitiva, bueno, pues el reconocimiento de victorias o de derrotas pues es relativo. Ya lo viste tú, por ejemplo, el mismo domingo, ¿no? En todos lados cantaron victoria todos, pero finalmente lo que está resultando de todo esto es que se sigue poniendo en tela de juicio una norma, un proceso, una regla y una serie de instituciones que finalmente me parece que están viniendo a menos. Yo creo que es el momento de empezar a revisar las reglas en todos los sentidos, porque finalmente lo que está sucediendo nos dice de que algunas cosas que fueron observadas como potenciales delitos en términos electorales, pues no aparecen en las reglas, o bien las reglas a la hora de la instrucción por parte de las instituciones que van a cuidar el proceso, que van a estar pendientes de las denuncias, cuando estas explican a las organizaciones sociales que están interesadas en participar, pues la explicación es nada más como para cumplir con el requisito de explicar y de decir ya explicamos, pero a la hora de que vemos el resultado de las observaciones nos encontramos con que debía haber sido mucho más profunda la explicación para poder observar con cuidado todo aquello. Entonces creo que las expectativas están básicamente en función de cómo se vayan a manejar los intereses para el próximo año. ¿Por qué? Pues porque estaríamos hablando de victorias pírricas, tanto la del Estado de México como la de Coahuila. ¿Por qué razón afirmo yo esto? Bueno, pues porque ganaron perdiendo. Y en este caso, si lo vemos desde el punto de vista de lo que sucedió en el Estado de México, diríamos lo siguiente, regresando un poco a un comentario que había hecho el candidato ganador tiempo atrás de la elección, y que decía que en el Estado de México se jugaba el futuro del país. A mí me parece que lo que se estaba jugando ahí es el futuro de un sistema que viene a menos. Y en el caso de Coahuila, pues diríamos que aparece un dato histórico en relación a que por primera vez un ejecutivo no va a contar con un control del Congreso. Aunque aquí, bueno, pues vamos a experimentar una cosa novedosa, en dado caso de que el tribunal le dé el resultado, le dé
la razón a quien ganó. Pero yo creo que en este caso estaríamos hablando de ver cómo queda estructurado finalmente el expediente para el efecto de la impugnación y qué pudiera suceder en relación a él. Me parece que va a ser más, o pudiera ser más previsible, no más previsible, sino más con mayor aportación de pruebas la impugnación para gobernador que la impugnación para diputado. Y derivado precisamente de los resultados que se obtuvieron en Coahuila y en el Estado de México, ahorita está en el centro del debate la posibilidad de una segunda vuelta electoral. Ricardo Anaya del PAN ya propuso que se diera esta segunda vuelta para las elecciones presidenciales del 2018. El PRI dice que no es tiempo. El INE ya avaló lo que dijo el PRI y dijo que, pues no, los tiempos para poder haber presentado esa reforma, pues ya concluyeron. Tendría que ser hasta la siguiente elección después del 2018. ¿Qué opinión te merece a ti, Miguel, y qué posibilidades le ves tú a una segunda vuelta electoral? Bueno, mira, yo creo que en principio la segunda vuelta es necesaria, porque la proliferación de partidos políticos, como diríamos, como pequeños negocios de algunos rivales, pues nos ha salido muy cara, porque incluso a la hora de que estos partidos consiguen mantener su registro por medio de las alianzas, vamos a decir, los efectos de esa alianza no se ven sino hasta la hora que la legislatura empieza a operar o los gobiernos empiezan a ejecutar. Y esto me parece que como alguien lo afirmó por ahí, el hecho de que existieran muchos partidos en Coahuila significaba que había más democracia. Eso nunca va a ser cierto. ¿Por qué? Pues porque no hay bases para determinar que en cantidad de partidos la democracia es mejor, independientemente de que para algunos la representación debe de pensarse de esta manera. Entonces, me parece que la segunda vuelta es algo deseable, es algo positivo, pero se requiere también, y efectivamente como tú lo señalabas, se requiere de más tiempo porque no es un proceso nada sencillo y que implica pues modificaciones a las reglas básicas, y evidentemente quienes se vayan a sentir afectados pues van a ser los primeros que se van a oponer, y en este caso, como tú lo mencionas, pues se va a oponer el PRI. Entonces, por otro lado, la postura que asume el Instituto Nacional Electoral, pues me parece que es la adecuada en función de que precisamente no se lleva a cabo una reforma de esta naturaleza en tan poco tiempo. Porque además, pues estamos viendo de que ya no es el tiempo solamente de que se determine a partir de lo que deciden los representantes que no nos representan, sino que también se tiene que empezar a consultar a la sociedad en toda su amplitud de gamas que presenta. Bien, Miguel Ángel Ordaz, académico y analista político, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Buenos días.